juicio de familia, ¿cuánto suele durar? Depende mucho cuando es mutuo acuerdo y cuando es contencioso, porque cuando es mutuo acuerdo, como es ratificar, pues suele ser rápido. Cuando es contencioso, pues se complica la cosa más. ¿Sientes que a veces se pregunta demasiado? Siento que se responde más de lo que se debería. ¿No te das cuenta que te estás perjudicando? Esto es algo muy serio, que te vas a divorciar. ¿Qué cosas crees que se tendrían que mejorar o que se tendría que invertir? En los medios telemáticos y electrónicos en la Administración de Justicia, que están tan a la orden del día y que tantos dolores de cabeza nos causan. ¿Qué consejo le darías a aquellas parejas que se van a divorciar? Directamente que dialoguen antes de llegar al punto de querer divorciarse. Sí. Bienvenida Laura Costa, al podcast del Divorcio Se Sale. Es un placer tenerte aquí. Lo mismo digo, muchas gracias por contar conmigo para la entrevista. Muy bien, bueno, para la audiencia, para los que nos estén viendo, hoy estamos en los juzgados de primera instancia, el juzgado de primera instancia, instrucción número 4 de Villarreal, Sí. muy cerquita de Castellón. Y bueno, pues es un día especial porque como siempre hago el podcast en mi despacho, pues hoy estamos en un ambiente totalmente jurídico y bueno, pues eso que te lo agradezco muchísimo porque nunca había entrevistado a una funcionaria de auxilio, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poquito qué haces, a qué te dedicas. Y bueno, ¿en qué consiste tu trabajo? Bueno, pues primero de todo, yo la verdad es que sí que estoy un poquito en casa, porque esta es nuestra sala de vistas, la sala número 4, y bueno, pues mi función es un poco el día a día. Yo, afortunadamente, no voy arrastrando trabajo, no tengo escritos, Mi función es, sobre todo, la de apoyo y asistencia al juzgado. Cualquier cosa que se necesita en el juzgado, ahí estoy yo. Los medios telemáticos, tecnológicos, estos que nos llevan tan de cabeza, también es mi función y especialmente pues estar en sala con su señoría. Claro, o sea, tú estás cada día, o sea, ¿cómo es el día a día de tu trabajo? Pues, ¿A qué hora llegas? ¿Cómo empiezas? Pues yo llego sobre las 8, 8:30, depende del día, porque hay días que me cuesta más, y cuando llego, pues lo primero que hago es repartir el correo y los actos de comunicación que han hecho los compañeros del servicio común, se los reparto a los compañeros del juzgado. Y entonces ya pues organizo un poco el día. Los días que hay juicio, a mí personalmente me gustan más. Son más divertidos porque hay que estar un poco como en acción. Siempre hay que estar, que no se te puede pasar nada, hay que estar todo controlado, ver quién está, prepararlo todo. Y el resto de días pues son más tranquilos, entonces me dedico un poco a hacer archivo, a ayudar a los compañeros con el correo, con la comunicación con otros juzgados, a atender al público y un poco es eso, la verdad, mi función. ¿Y los días que tienes juicio, cuántos días a la semana tienes Pues de ahora, juicio? bueno, es que hay semanas que hay 3 y hay semanas que 2. Y de normal de familia solemos tener un día al mes, pero es un día muy completito, que hay veces que no hemos conseguido poner todos los juicios el mismo día o que hay de más, intentamos acoplarlo en otro día al mes. Claro, hablando a lo que nos dedicamos, ¿no? El podcast del Divorcio Se Por Sale, eso. a todos aquellos que se están Sí. divorciando o pensando divorciarse o separarse. O sea, entonces, en ese mismo día, más o menos, para un juicio de familia, ¿cuánto suele durar la media de un juicio? Pues un juicio de familia es que hay de todo un poco. Depende mucho cuando es mutuo acuerdo y cuando es contencioso, porque cuando es mutuo acuerdo, como es ratificar, pues suele ser rápido. Vienen, ratifican el acuerdo, perfecto. Cuando es contencioso, pues es cuando ya se complica la cosa más, porque se intenta que los letrados lleguen a un acuerdo previamente. ¿Cómo funciona esto? Es que yo, digamos que mi función es un poco, bueno, a ver, los auxilios somos policía de sala, por así decirlo. Pero como con su señoría tengo muy buena relación, pues muchas veces yo me dedico a estar entre juicio y juicio por los pasillos y sí que es verdad que estoy como un poco, no persuadiendo para que lleguen a un acuerdo, pero sí como intentándoles hacer ver que entrar a sala va a complicar más las cosas. Entonces hay mucha gente que viene muy nerviosa, muy agobiada, hay letrados, incluso hay letrados de familia, que se nota mucho la diferencia entre quien se dedica a familia completamente y a quien no, porque los que no, hay muchas cosas que en su cabeza no entienden que puede facilitar las cosas entre las dos personas, que al final un divorcio es algo serio y cuando hay niños, pues más. Entonces, pues también se ve un poco el nerviosismo de la gente cuando llega, que no sabe qué hacer, no sabe si al final quiere entrar, si quiere llegar a un acuerdo. Entonces, hay que hacer un poco también esa parte psicológica de decirles, ¿de verdad quieres entrar a sala? Porque al final esto puede ser que no te beneficie ni a ti ni a la otra parte, o sea, se ve desde los Claro. dos lados. Entonces, los días de familia son un poco, entonces hay de todo.
Hay algunos que duran nada, a lo mejor 10-15 minutos, pero en otros que nos podemos tirar perfectamente 2 horas. Claro. 2 horas. Y entonces cuando, o sea, están, ¿no?, las partes, ¿no?, el marido, la mujer, los Ujú. testigos Sí, también sí. ahí fuera en el pasillo esperando, ¿cómo suelen ser esas negociaciones? ¿Entran los Claro, abogados? lo primero que hacen es entrar y hablar con el fiscal o con la fiscal. Hablan con él y bueno, pues dicen, vamos a intentar llegar a un acuerdo. Y entonces, pues a lo mejor, pero es que a lo mejor para ese acuerdo se pueden tirar 3 horas para Claro, llegar al acuerdo. claro, Y claro, luego siempre hay algún fleco que se queda suelto y que no llegan al final al acuerdo. Es difícil, pero no imposible, la verdad. claro. En las medidas previas sí que se consigue llegar a algún acuerdo, pero luego lo que es ya el día del juicio con las definitivas, eso es muy difícil, la verdad. ¿Y tú sueles ver los juicios? O sea, sueles Sí, estar sí, tú estás yo suelo estar aquí sentada en sala al lado de su señoría y bueno, también es verdad que tengo la suerte de que considero que tengo bastante confianza con ella y que nos entendemos bastante en sala. Entonces hay muchas veces que con una mirada podemos saber lo que va a pasar. Y bueno, pues eso, ¿Y qué entonces cosas te suelen llamar la atención pues, de las partes, ¿no?, cuando están en un me suele juicio? llamar mucho la atención que muchas veces, sobre todo cuando hay niños, Ujú. que se mira más por ellos mismos que por los niños, que al final entran y el tema de debate es en torno a los hijos, pero lo llevan a un punto que dices, ¿de verdad? O sea, pararos a pensar que son vuestros hijos. O sea, que al final hay que mirar por ellos. Y la gente le cuesta muchísimo mirar por los hijos. Desde luego, al menos es mi percepción de lo que veo en sala. Y me parece como muy curioso. ¿Y no te llama la atención que muchas veces puede ser que al final el divorcio se traduce en dinero? Sí, sí, casi siempre el trasfondo es dinero. Es que yo he pagado esta extraescolar, es que yo no tengo por qué pagarle no sé qué, es que al final el divorcio es dinero, sí. O sea, que te llama Sí, la sí, sí, atención. sí, 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 sí. ¿Y de los abogados, notas en sala la diferencia de un abogado Sí, de familia sí. a uno más generalista? Sí, porque el generalista va un poco como a intentar solo acabar esto, salir bien y ya. El de familia, pues sí que es verdad que se involucra más, se nota que conoce más a la parte que defiende, se nota muchísimo. Están como más abiertos quizás a poder escuchar a la otra parte, se nota un montón, la verdad es que sí. O sea, recomendarías que siempre cualquier persona que se esté, Siempre, siempre. un abogado especializado, Sí, sí, la verdad claro. es que sí. Y en los interrogatorios, ¿no?, cuando empiezan las preguntas, ¿sientes que a veces se pregunta demasiado, cosas que no vienen al cuento, que es Siento innecesario? siento que se responde más de lo que se debería, porque, sí que es verdad que aquí, al menos Marisa suele ser bastante concisa y los fiscales que vienen de familia también. Pero al final pienso que quizá muchas veces el rencor que puede haber o esa rabia de quiero divorciarme, se habla de más y es como no te das cuenta que te estás perjudicando a ti mismo o que incluso los letrados a la hora de preguntar sí que intentan como, perdóname la expresión, meter el dedo en la llaga. Es como Mm, que sí que quieren ir a ver dónde la lías, por así decirlo, para que me beneficie para que beneficie a mi parte. Sí que eso es lo que suelo ver mucho en familia, la verdad. ¿y tienes así alguna anécdota que te haya llamado la atención de Bueno, algún una cosa que juicio? me llama mucho la atención es que los días de familia, eh, no sé por qué extraña razón, pero los pasillos se convierten en un plato de televisión, por así En un decirlo, plato de ¿vale? televisión, sí, Sí, sí. porque las partes vienen con la familia entera, vienen con yo Sí, sí, entiendo, sí. entiendo de verdad y respeto muchísimo que vengan acompañados de un hermano, de un padre, O con la pareja nueva. pero claro, ese es el tema, que al final viene la pareja nueva, viene el hermano, viene el primo, viene el vecino. Una vez recuerdo que salí, fui a pedir los DNIs, lo rutinario de todos los Sí. días, y de repente me encontré como 20 personas y dije, ¿quién viene de testigo? Y eran dos. Eran dos más la parte y el letrado. Y dije, ¿y el resto? Y me dijeron, viene de público. Claro, al final yo me pongo un poco en esa situación porque tiendo a empatizar demasiado, cosa que para este trabajo no debería dejarlo fuera. Me pongo en la posición de la otra persona y es como, es que al final que tú traigas a toda tu familia, estás presionando a la otra persona. O Sí. sea, está claro que a un juicio vienes muy nervioso, necesitas un soporte emocional, necesitas que te acompañen, pero sí que es verdad que creo que hay que tener un poco de miramiento, Ujú. que esto es algo muy serio y muy importante en tu vida, que te vas a divorciar. Entonces, pues
Y me gustaría que me contestaras a esta pregunta. Los menores, a veces hay, Ujú, ¿no? A ujú. veces hay exploración de menores, Sí, ¿verdad? Y me imagino que tú estás, ¿no? También sí, 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 aquí y sí, sí. estás presente en Ujú. esa exploración. ¿Cómo viven los niños esta exploración? ¿Están muy nerviosos? Hay veces que sí, la gran mayoría de veces que sí. Hay muchas veces que los niños vienen y bueno, yo además siempre les intento decir, te van a hacer unas preguntas, te van a preguntar por el cole, por cómo estás en casa y ya está, así que tranquilo. El niño entra, responde y bien. Y hay veces que, muchas veces los niños son muy claros, los hijos son muy claros y tienen bastante, y se nota que no es, que no vienen condicionados, que muchas veces se piensa, es que la madre, es que el padre le ha dicho, no, no, hay muchas veces que los niños saben que su padre cuando está con ellos o su madre no está 100% como a ellos les gustaría, pero hay muchas veces que sí, que no saben responder, se ponen nerviosos, al final yo también, porque lo veo desde allí, pero yo entiendo que con 10, 9, 11, 12, sobre todo 12, que ya es cuando sí o sí se les tiene que escuchar, entiendo que entras nervioso porque no sabes lo que te van a preguntar, al final tienes a gente sentada mirándote, gente que sabes que es importante, porque a un niño le dices un juez, un fiscal, y el niño, claro, se imagina, pues evidentemente, autoridades, gente importante, ¿qué voy a decir? Entonces, lo de los niños es duro. Y luego está la otra parte, que es la cámara Gesell, que se utiliza también para las exploraciones de los menores cuando hay temas más conflictivos, que ahí están con una psicóloga. Y esa Ujú, parte, pues bueno, parece como que la psicóloga antes los conoce un poquito claro. y ellos ya entran más tranquilos. ¿Y Sí. te has encontrado niños que no hablen nada, que no digan nada? ¿O al final los niños Su suelen hablar? señoría sabe hacerlo muy bien para que Ah, los niños eso está terminen bien. No, contestando. es que no Sí, me parece, no me sí, parece sí, fácil, sí, sí. claro. No, 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 no es fácil, no es fácil. Pero sabe hacerlo muy bien y al final contestan. Más o menos, pero contestan. Y ahí yo creo que es una prueba importante porque se saca mucha Sí, información. sí. Es que con nada que digan, ya, pues eso, muchas veces tienen muy claro con quién prefieren estar. Y un poquito así de las problemáticas que sueles ver, me imagino, del día a día, de los juicios de familia. Se debate, me imagino, por temas de custodia compartida, hay mucho Pues hay conflicto. mucha custodia, hay muchas extraescolares, que eso a mí es algo que me ha dejado fascinada, que el 80% de disputas en los divorcios con menores suelen ser por las extraescolares Es verdad. y, y también pues dinero, siempre hay dinero, o sea, El de dinero dinero nunca siempre falta, nunca es que falta. siempre es el dinero, Sí, yo también sí, lo sí, digo, ¿eh? Y a sí, veces sí. también lo de la custodia, ¿no? También en Sí, niños sí, lo de sí, pequeñitos, ¿no? sí. De hecho, en la custodia sí que es verdad que cuando llegan a acuerdos, en las medidas previas, hay veces que es como incluso más beneficioso que entrar a sala. Entonces, pero lo de la custodia sí que es. Y ahí sí que veo que los letrados Sí. son como muy partidarios de no, sí, o sea, que tienen como las ideas muy claras y no les viene muchas veces muy bien la custodia compartida, la verdad, siendo sincera. O sea, no le viene bien dices A, alguno de los letrados, de ya, normal, cuando suele haber custodia compartida, no termina de entenderlo ni verlo bien. Y al claro, final es como, yo lo entiendo, pero es como, tienes que mirar al por el niño, menor, el menor. exacto. Y necesitan a los dos padres. Exactamente, exactamente. Que hay casos que es evidente que no. O sea, que hay casos, Claro, sobre claro. todo cuando no me quiero ni imaginar cómo tiene que ser en un juzgado de violencia, pero hay casos que es evidente que no. Pero de normal, pues sí. ¿Y qué consejo le darías a aquellas parejas que se van a divorciar o que se están divorciando para a la hora de afrontar el día del juicio? Pues que vengan calmados, que intenten no entrar a juicio, porque al final también tiene que ser muy incómodo para ellos el estar sentados uno al lado del otro y esa tensión que hay en el ambiente y demás, eso también, que intenten no entrar a juicio, pero creo que directamente que dialoguen antes de llegar al punto de querer divorciarse. Sí. No por intentar cambiar nada, porque hay veces que las situaciones no se pueden cambiar, es evidente, pero que sí intenten llegar a acuerdos y que intenten hacerlo por mutuo acuerdo, de verdad. ¿Y no sientes a veces que son los propios abogados que Sí. parece que se están divorciando los abogados Sí, en vez de los sí, sí, clientes? se lo toman muy a lo personal. Es como, se nota que es una batalla que tienen ellos con la otra parte, aunque no se conozcan de nada, que se hayan conocido ese día, pero sí. Veo que te encanta tu trabajo, te veo Sí, sí, la verdad es que sí. De mi trabajo es la parte que más me gusta, los días de juicios.
Sí. ¿Y por qué te metiste bueno, has estudiado, me imagino, ¿cómo haces para ser funcionaria de auxilio? Bueno, yo estudié ciencias políticas, después hice derecho, o sea, tengo los 2 grados y pues no sabía qué hacer. A mí siempre me ha gustado la justicia, tengo un sentido como muy marcado de quería dedicarme a algo de esto, pero no tenía muy claro el qué. Me hubiese encantado poder ser fiscal, la verdad, pero reconozco que hay muchísimo esfuerzo atrás y investigando pues encontré esta oposición, que estaba la de auxilio judicial, tramitación procesal y gestión. Entonces, ahora ya no se puede porque han cambiado un poco las reglas del juego, pero te podías presentar a las 3. Depende de la titulación que tuvieras, podías presentarte o auxilio y trami, o auxilio trami y gestión. Entonces yo me presenté a las 3, aprobé y bueno, aquí Muy estoy. bien, felicidades, Sí, qué bien. gracias. ¿Y cuánto tiempo has estado para sacarte la oposición, la plaza? Bueno, en realidad estoy de interina, ¿no? Todavía no tengo la plaza en Vale, propiedad que me gustaría. Pero bueno, llevo 5 años. Así que, porque es una oposición que parece fácil, pero no parece fácil. Y los retrasos al final de la administración de justicia a la hora de convocar exámenes, la pandemia por medio, realmente es que me he presentado 2 veces. La ujú, primera que es la vez que vas de prueba y la segunda que... O sea que en realidad los funcionarios lo vemos más como convocatorias que como años en muy esta bien. oposición. Te felicito porque no, cualquier oposición, la verdad que en este país cualquier oposición no es fácil No, y hay que desde luego que no. hay que estudiar muchísimo, que muchas veces esto no lo sabe la ciudadanía. No, sí, es verdad, es verdad. Que Lleva no- mucho trabajo detrás. De hecho, ahora estoy compaginando trabajar y estudiar. Y la suerte es que al ser auxilio y no estar tan metida de lleno en los procedimientos y la tramitación, pues a la hora de estudiar me resulta más fácil y se aprende mucho en sala. En sala es donde más se aprende, porque ves cosas que a lo mejor las lees y dices, uff, ¿esto qué es? Pero luego lo ves y dices, ah, pues mira, esto es aquel día que nos pasó esto y así. O sea, Es que es muy importante como sí, abogado, como cualquier operador sí, jurídico, completamente. a mí me encanta el contencioso, ¿no? Que bueno, ya sé que no está muy de moda, que ahora es la mediación familiar y tal, pero yo disfruto mucho yendo a juicio porque para mí es como la fábrica del derecho, ¿no? O sea, Sí, es sí, sí, nuestra sí, sí, fábrica, sí, ¿no? completamente, Es donde completamente. aquí aprendemos y cada juicio, yo como abogada, que llevo 23 años en la Ujú. profesión, siempre digo, es que cada día tengo una lección, o sea, aprendo una Sí, lección es de verdad, derecho, o es sea, verdad, es la práctica en es estado verdad. puro, es nuestra Sí. fábrica, es aquí donde Ujú. operamos y aprendemos de los compañeros, de los jueces, o sea, de todos, o sea, Sí, hacemos la verdad es que equipo y sí. se aprende. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, yo siempre digo por eso que cualquier abogado es importante la parte de sala del contencioso, pero bueno, que hay que evitarlo. En derecho de Sí, a familia, ver, en derecho de familia es difícil, porque es difícil al final, pues cada relación es un mundo y, en fin, y las familias, pues cada familia es un mundo también. Pero si se puede evitarlos, sé que hay- no. yo como abogada de familia, Laura, tengo que reconocer, siempre intento evitar ¿no? O sea, me encanta ir a sala, yo lo disfruto muchísimo, pero sí que es verdad que yo algo que agradezco enormemente a la labor que hacen titánico todos los magistrados. Yo trabajo en muchos partidos judiciales en toda España y todos intentan mediar, dialogar, o sea, en derecho de familia, desde luego, y siempre lo valoro muchísimo porque se evitan muchos procedimientos de juicios Sí, sí. gracias a la gran labor que están haciendo los fiscales y los magistrados, que esto hay Sí, que es verdad, es reconocerlo, verdad. que hacen toda la labor, porque lo fácil es celebrar. Sí, Es justo. más fácil, pim, pam, pum, y celebramos. Pero estar ahí dándolo y venga y hablar con las partes, Ujú. mediando, no me parece fácil y gracias a su labor, La verdad es que hacen una labor muy importante, sí. y esto hay que reconocerlo porque no tendrían por qué hacerlo, pero están siempre en esa predisposición. Sí, la verdad es que sí. Y de escuchar a unos, escuchar a otros, tener en cuenta. Sí, sí. Hay veces que yo, sin tener tanto conocimiento jurídico como tienen ellos, muchas veces estoy aquí y mentalmente es como, ah, bueno, pues esto está un poco claro. Pero hay otras veces que es, no, 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 que dices, madre mía, cuando se tenga que sentar a poner la sentencia, Ya, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a yo pasar? también lo pienso porque no es ni blanco ni negro. Aquí hay Exacto, muchos grises exacto, y escuchas a una exactamente. parte y dices, pues tienes razón, a mí me pasa, tienes razón la otra parte, entiendo, si tienes un poco de Ujú, empatía, ujú. entiendo su, ¿no? Claro, su claro. realidad, cómo la vive, igual que tu cliente. Entonces al final por eso es difícil, al Sí. final dictar una sentencia Ujú. por eso, porque realmente las dos partes al final tienen razón No, sí, o no es tienen verdad. razón. Exactamente, Y así es, luego, así es. para terminar, Laura, tú que estás en un juzgado mixto, ¿qué diferencias notas de los procedimientos civiles o penales respecto a los de familia? ¿Qué Pues, características? por ejemplo, en esta sala además se celebra
los de familia y leves. Y los días de familia son un mundo completamente distinto al de los juicios leves de penal. Porque en los leves de penal, por ejemplo, puedes venir sin abogado y sin procurador, ya que no es obligatorio, salvo usurpación y en fin. Y esos días la gente viene, se celebra el juicio, protesta muchísimo, porque la gente nos gusta protestar, venimos así de fábrica, y son días que son muy, o sea, muy rápidos. Sin embargo, los días de familia son como días más delicados, porque ya notas la tensión en el ambiente. Yo, por ejemplo, los días de familia me levanto y digo, a ver qué nos depara hoy el día, porque claro, al final, pues vienen con los abogados vienen también un poco en tensión. Bueno, tú te Sí. dedicas a ello y al final la tensión esa está. Las personas también, pues hay quien se presta más, hay quien se presta menos. Son juicios más lentos, pero también más importantes porque muchas veces en penal, no digo que los delitos no sean importantes, pero muchas veces en penal son discusiones entre vecinos que se han dicho y es como, a ver, para eso habéis llegado aquí realmente. Entonces la diferencia que veo un poco es esa, que en familia son como más serios, más importantes, porque al final estamos hablando pues de situaciones familiares serias muchas veces, y sin embargo los leves pues te encuentras lo mismo, unas amenazas que dices, madre mía, qué barbaridad, que dices, bueno, pues es que no sé por qué estamos celebrando este juicio, la verdad, porque podrían haberse dado una palmadita en el hombro y hacer las paces y ya. Una cosa anecdótica que nos pasó en uno de penal que fue muy divertido, eso no nos ha pasado todavía en familia porque no hemos visto reconciliaciones en familia, pero fue que Bueno, eso sería la bomba, eso sería eso sería para maravilloso, grabar, ¿eh? Una pero reconciliación. sí, pero vimos unas chicas que se habían denunciado por cosas de ellas y que en sala pues decidieron que no querían seguir adelante, se dieron un abrazo y se fueron tan felices. Y el juicio no se celebró. Y Es maravilloso. por eso digo que los de familia son como el letrado, más seriedad, tal, y los leves pues son un poco más, pues son delitos Bueno, leves. estoy Eso es. encantada contigo. Laura, tienes una gran dote de Gracias, comunicación y lo estás gracias. explicando súper bien. O sea, yo creo que este episodio le va a gustar a muchísima gente. Y ya con esto, para Sí, terminar, sí. llevas unos años trabajando en la Administración de Ujú. la Justicia. ¿Qué cosas crees que se tendrían que mejorar o que se tendría que invertir? En los medios telemáticos y electrónicos en la Administración de Justicia que están tan a la orden del día y que tantos dolores de cabeza no nos causan. Porque no es normal, o sea, y hablo personalmente por lo que vivimos prácticamente todos los días en sala, que a lo mejor haya un testigo que tiene que conectarse de otro juzgado y en ese momento no se pueda conectar porque o no me funciona el ordenador o se ha caído la red de internet allí. En mitad del juicio, además al principio me daba como mucho apuro, menos mal que su señoría me dijo, no te preocupes, esto es así, que yo tenía que estar con mi móvil en mitad del juicio llamando a otro juzgado para decir, oye, que vamos a conectar. Eso no se debería de permitir. O sea, estamos en la Administración de Justicia y se nos debería de tomar un poquito más en serio. Lo siento por esta reivindicación, pero es que lo sufro diariamente y al final, pues eso hace que haya retrasos, que todo sea muy complicado, de verdad. Sí, esto nos pasa a todos los Por operadores eso, jurídicos, por lo sé, eso, yo también lo los sufro, medios todo es que electrónicos son fatal. Y eso es lo que yo pienso que se debería de invertir. Bueno, en eso y en más personal, pero en lo que a mí me afecta, en los medios electrónicos. faltan personas, faltan Sí, funcionarios. sí, 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 sí. Faltan funcionarios. Muchísimas gracias, Nada, Laura, encantada. por tu participación y eso, pues felicidades por tu, ¿no? por tu labor que estás haciendo y encantada de que Un hayas placer. aceptado la invitación. Encantada, la verdad.